En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... En algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. Tampoco este viaje es un viaje de místico, de autodescubrimiento. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Son sediciosos subversivos, traidores a la patria. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Es decir, los estados son una invención del maligno. Dale con los comunistas. Porque para él somos todos marxistas. ¿Rodríguez Larreta es comunista? Para mí es una persona fuertemente colectivista. ¿Te estás burlando de mí? Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. ¿Hasta cuándo tiene que durar este fascismo tuyo? En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... Sí somos. Un podcast hecho por comunistas que viene a tomar la batalla cultural en sus manos. Porque hay vida más allá del capitalismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo sea que estén escuchando este nuevo capítulo de Sí Somos, un podcast hecho por comunistas. Mi nombre es Facundo, estamos acá con Mile, con Aldo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? Un gusto estar compartiendo esta mesa de nuevo. Hola a todos los que escuchan. Acá nuevamente nos volvemos a encontrar para seguir pensando sobre el mundo, el país, este maldito capitalismo en crisis y nuestras ideas comunistas. Buena gente, ¿cómo estamos hoy? Por acá todo tranquilo y con muchas polémicas para llevar al aire. ¿Con quién nos vamos a pelear en este episodio? Bueno, para el episodio de hoy nos vamos a meter con un hecho de la historia reciente de nuestro país. Si bien lo vamos a analizar en clave histórica, es decir, cuáles fueron sus causas, los actores sociales, protagonistas, las condiciones de posibilidad que le abrieron paso a la crisis. Bueno, cuánto misterio. Igual ya cuando dijiste la palabra crisis me parece que tengo una idea de cuál va a ser el tema de hoy. Y sí, historia argentina reciente más crisis, me da que nos vamos a principio de siglo, al 2001. Efectivamente, en este episodio vamos a charlar sobre la crisis del 2001. Vamos a analizarla en clave del materialismo histórico, es decir, teniendo en cuenta qué pasaba con el capitalismo a nivel global, pero haciendo foco en lo local, cómo se expresaba ese momento del capitalismo en la región y en clave local la lucha de clases, ¿no es cierto? Me gusta, che. Me parece muy importante que agarremos este tema en este momento, al menos por dos motivos. Por un lado, porque hay mucho analista, periodista, incluso parte de la militancia de izquierda que ven o que vemos, que hay en la situación actual del país muchos elementos que nos recuerdan a aquellos. Veremos qué onda con eso, si hay paralelismos que se pueden hacer o no con la situación actual. Y por otro lado, porque el 2001, su cocina, su desarrollo, la situación inmediata posterior, significó el despertar a la vida política y militante de toda una generación muy joven. Tal cual, sí. Sin ir más lejos, bueno, nosotros dos acá con Aldo, de alguna manera nos reconocemos hijos del 2001. Sí, totalmente. Pero también mucha gente, imagino, que está escuchándonos en este momento. Sí, yo creo que sí. Mile acá no, es la juventud, la pata joven de esta mesa, que creo que ni había nacido. No había nacido. ¿Qué carajo? Ahí, por ahí. Okay. Esto ya casi que me ofende, me voy. Pero bueno, por suerte le baja escandalosamente, ¿no es cierto?, el promedio de edad a esta mesa. Sí, bueno, en otro episodio podríamos discutir cuál es ese otro momento de la historia reciente de nuestro país que dio lugar a una nueva camada de militantes más jóvenes y que protagonizamos la ola verde, por ejemplo, o sin ir más lejos, tenemos la gran lucha estudiantil universitaria del año pasado. Sí, es verdad, sería muy interesante, pero bueno, vamos paso a paso. Para meternos de lleno en la temática de hoy, vamos a arrancar escuchando un audio viejo, para no perder la costumbre, del Presiduende, nuevamente lo vamos a traer acá a la mesa, cuando todavía acá no había ganado las elecciones, pero ya estaba en plena campaña. La casta tiene miedo, pero hay algo que los asusta más que a todos. El canto que más los asusta a la casta esta de mierda fue el canto del 2001-2002, cuando pedimos que se fueran todos, y no se fue ninguno y se quedaron todos. Por eso tienen terror cuando le cantamos, ¿qué cosa? ¡Que se vayan todos!
qué horror. Me había olvidado lo mal que me cayó escuchar esto en su momento. Olvídate, una bronca absoluta. Esa maniobra pedorra de querer reapropiarse de un grito de guerra del pueblo. Pero bueno, como siempre, más allá de nuestras broncas y enojos, a la realidad, como diría Trotsky, hay que mirarla de frente. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo carajo llegamos a que una fuerza política de orientación neofascista pueda levantar esta consigna del argentinazo? Sí, es cierto. Para poder responder eso, debemos comprender primero este otro proceso, retrotraernos a finales de la década del 90 para ver si hay algo similar entre aquel canto y este otro, ¿no? Sí, más que a finales de los 90 deberíamos hacer una breve pasada por todo el proceso menemista y llegar ahí al argentinazo. Sí, sin duda, es cierto. Como ven, fíjense esto, vamos teniendo como un hilo conductor en los distintos episodios que van entre los debates estratégicos y los análisis de situaciones concretas. El verdadero síganos en redes y plataformas que no los vamos a defraudar. Sí, no me sale en riojano, pero bueno. Polemiquísima la frase, pero está bien, es adecuada para la temática de hoy, va bien. Y por eso volvemos a insistir, si aún no lo hicieron, vayan a escuchar los otros episodios de Sí Somos, que con el tema de hoy bien puede servir el capítulo 4 sobre la historia completa del 24 de marzo. Ahí dejamos claro que la última dictadura, además de frenar la avanzada obrera y popular con el terrorismo de Estado, también implementó un programa económico ultraliberal, crecimiento a full de la deuda externa, devaluación del peso, apertura de importaciones, destrucción de la industria local, aumento de la timba financiera y la especulación. Suena un poco conocido todo esto, ¿no, Mile? Cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Sí, ahí el chamullo de la novedad de Milei y su pandilla, ¿no es cierto? Recomendamos a los oyentes buscar los discursos de Martínez de Oz, el ministro de Economía de comienzo de la dictadura, y verán de lo que hablamos. El asunto es que luego de la apertura democrática del 83, el alfonsinismo fue la transición del régimen en lo político, pero en lo económico, para decirlo simplificadamente, fue la continuidad de la crisis con la que se fue la dictadura, que le termina estallando en el 89, acelerando la salida del gobierno después de la hiper y de la intervención popular con los saqueos. Crisis, saqueos y un presidente radical yéndose antes de la rosada. Presagios. Sí, pero no nos adelantemos. No, claro. Año 1989, elecciones anticipadas con Alfonsín que termina entregando antes su mandato y en el medio un detalle nada menor. Termina la Guerra Fría, sí. Cae el muro de Berlín y al poco tiempo también cae la Unión Soviética. Nada más ni nada menos. Sí. Con ese hecho se termina el mundo bipolar y comienza la hegemonía total de los yanquis. Globalización, libertad y liberalismo para todos. En Argentina vuelve el peronismo al poder. Así es, aparece en la escena la figura de Carlos Saúl Menem, una figura no tan central hasta aquel momento dentro del peronismo. Le va a ganar la interna al sector tradicional del Partido Justicialista, PJ, Antonio Cafiero, ¿no es cierto? Sí, para los más jóvenes repasemos brevemente. Menem, un dirigente del PJ de La Rioja, había estado preso durante la dictadura, ya en democracia fue gobernador de la provincia y que además hacía gala de esa imagen de caudillo provinciano. Pueden ver las fotos con las patillas grandes, el poncho rojo, al mejor estilo Facundo Quiroga. Hizo la campaña en ese momento con las promesas de frenar la inflación, aumento de salarios. Creo que la consigna era algo así como salariazo y revolución productiva. Y bueno, con ese canto de sirenas logró ganarse a buena parte del electorado, sobre todo peronista, del movimiento obrero, que veía en el caudillo riojano la posibilidad de volver al peronismo, dejando atrás esa fatal experiencia alfonsinista y por otro lado, en lo concreto, salir de la tremenda crisis económica que estaba viviendo el país. Me parece importante agregar que es durante esos años que el movimiento de derechos humanos, con las madres de Plaza de Mayo a la cabeza, logra presionar para llevar a los milicos a juicio, en donde se obtienen las primeras condenas. Esto es importante porque marca un hito a nivel mundial de la lucha por los derechos humanos y las libertades democráticas, el juicio y castigo a las juntas militares. Exactamente, Mile, y esto es importante decirlo porque de un lado va a estar ese movimiento de masas que puso aparte de los milicos tras las rejas, pero también del otro lado la rosca del partido militar y las bandas paramilitares, ahora desocupadas como se decía, que seguían con capacidad de presión. No hay que olvidar que parte de la crisis se expresó en los levantamientos carapintadas. Es decir, que parte del escenario político de esos años, más allá del fin de la Guerra Fría, estaba marcado por la amenaza de un nuevo golpe de Estado, que logran, a raíz de estos levantamientos, conseguir las leyes que llamamos de impunidad, que son la de punto final, es decir, que ya no se podía denunciar más milicos, y la de obediencia debida, es decir, que los subalternos no iban a ser condenados ni juzgados. Por eso, todo ese discurso favorable a la democracia. Ojo acá, les comunistas decimos, la democracia representativa parlamentaria de ricos para dirigir el Estado burgués. Por eso decimos la democracia burguesa.
Bueno, este discurso de la democracia era una política reaccionaria, en el fondo, en el sentido que va a encorsetar al movimiento de lucha y como forma de evitar el avance milico, pero tampoco, y acá lo más importante me parece a mí, tampoco quería reavivar la lucha de clases y toda esa experiencia que fueron los 60 y los 70 para el movimiento obrero y popular. Recordemos que la CGT hará más de una docena de paros generales y también esa intensidad de lucha por los derechos humanos que decía Miller recién. Es decir, una situación social muy intensa. A la burguesía le interesa desesperadamente estabilizar el poder de mando. Bueno, la democracia y Menem fueron la forma en la que se resolvió políticamente esta cuestión a fines de la década del 80 en nuestro país. Exacto. Gana Menem las elecciones y rápidamente se cae el chamullo del salariazo y la revolución productiva. Los años 90 y 91 son bastante duros en términos económicos, con una nueva hiperinflación que también castiga nuevamente a la clase obrera, básicamente. Sí. Y entonces, como forma de poner en caja la crisis económica, el menemismo va a impulsar dos políticas que van a marcar a fuego toda la década. Por un lado, las privatizaciones de las empresas estatales y la ley de convertibilidad, que fue el famoso 1 a 1, es decir, llevar a que un peso valga $1. Para eso pasamos de que 10.000 australes se convirtieron en un peso. Vender las joyas de la abuela, decían sobre las privatizaciones. Exactamente, sí, rifar el país al mejor postor, básicamente. Tal cual, en aquel momento fue que se privatiza la empresa estatal de energía eléctrica, SECBA, las telecomunicaciones, sí, el gas, el agua, YPF, los trenes, aerolíneas, podríamos seguir. Es decir, se ofrecen esas empresas estatales a los capitales privados, que son empresas de servicios fundamentales para el grueso de la población del país, e incluso son muchas estratégicas para el desarrollo de la producción, claro, para que las administren y obviamente obtengan sus pingües ganancias. Sí, es que con la excusa de la crisis, servicios esenciales como la luz, la calefacción, el agua, el transporte, las telecomunicaciones, que deberían ser estratégicos para un país, las venden a muy bajo precio para que sean privados quienes vendan ese servicio a la gente. Exactamente, y hago una pequeña apostilla acá. Hablamos de telecomunicaciones, no nos imaginemos el mundo de la tecnología de hoy, ¿no? Estamos hablando de teléfonos de línea. Teléfonos de línea, que vos los pedías, pasaba mucho tiempo, venía el señor a tu casa, te instalaba el coso. Un señor venía a tu casa y si tu barrio pasaba la línea de teléfono, te conectaba. En algunos casos, como era mi barrio en aquel momento, tenías que esperar que conectaran al barrio. Primero la línea, luego el aparato. Claro, y después el aparato que te venía en algún momento. Sí, bueno. Suena a la prehistoria. Lo es, pero bueno, son 40 y 30 y pico de años. Estamos hablando. Bien. Bueno, y acá hay un elemento importante para comenzar a comprender la crisis del 2001. Todas esas ventas de empresas del Estado significaron despidos, precarización laboral, cierre de muchas oficinas estatales y lo que fue un drama nacional, el cierre de cientos de estaciones de trenes a lo largo y ancho del país, dejando pueblos directamente incomunicados. Todo esto significó una agudización de la lucha de clases por resistir las privatizaciones. Seguramente muchos que están escuchando se acuerdan, como yo me acordaba recién, tienen familiares más grandes, tíos, abuelos, abuelas, que eran ferroviarios, telefónicos, telefónicas, que les pueden contar de aquellas huelgas masivas, grandes movilizaciones contra esta política típica del liberalismo de achicar el Estado. Estas luchas, aunque fueron derrotadas, fueron muy importantes para lo que iba a venir después. Sí, es que esa política que implementa el menemismo no puede resultar en otra cosa que no sea más desocupación. Claro. Así es como en distintas partes del país, con las luchas de los petroleros en Neuquén, en la zona de Plaza Huincul, por ejemplo, o en Tartagal, en la provincia de Salta, se va a dar el nacimiento del movimiento piquetero. O sea, desocupades resistiendo las privatizaciones y los despidos en el Estado, que como ya no contaban con el espacio físico del lugar de trabajo, deciden ir y cortar la ruta como forma de hacer visible el reclamo, en donde la olla popular es la forma de garantizar algo básico, como es el plato de comida para familias enteras que de un momento a otro se quedaron en la calle. Tal cual, Milie. Es clave esto que traes para comprender el estallido del 2001. Sí. Recordemos que la dictadura militar implicó para el movimiento obrero y popular una importante derrota política e ideológica. Esto quiere decir, se vio en aquellas luchas de los años 90 en cierto sentido, un comenzar de cero. Sí. Algunos viejos activistas que habían sobrevivido a la dictadura pudieron aportar algunas experiencias de lucha, de organización, pero lo concreto es que la correlación de fuerzas era muy desfavorable para nuestra clase, que ya no contaba con esas organizaciones combativas que mencionábamos en el episodio anterior, que no contaban con las y los cuadros políticos que ayudaran, que orientaran esas nuevas luchas. Cuando decimos que nos faltan 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, estamos diciendo esto también, que fue y es
es un problema muy concreto. Pero bueno, así todo se irán forjando nuevas experiencias, acumulando capacidad de movilizar, de enfrentamiento con las fuerzas represivas, de generar organización popular. Tener esto en mente es muy importante. Estas respuestas tempranas a las políticas liberales de Menem, de Cavallo, no hay que perderlas de vista, porque son parte de la clave de la eclosión que va a ser después del 2001. Como decíamos antes, la otra política que marcó toda la década, además de las privatizaciones, es la convertibilidad. Sí. Esto de llevar a que un peso valga un dólar se pudo lograr fundamentalmente gracias a los dólares que ingresaron justamente por las ventas de las empresas privatizadas por un lado, y por otro gracias al endeudamiento externo, un hilo que recorre la historia postdictadura, el endeudamiento externo. Acá entra a jugar fuerte el Fondo Monetario Internacional y otras entidades financieras como el Banco Iberoamericano de Desarrollo, etcétera. Son varias. Sí. Esto es muy importante porque es la consolidación de la política yanqui nuevamente incidiendo con fuerza en la política local. Es el alineamiento del menemismo con Estados Unidos, con el llamado consenso de Washington, es decir, la orientación neoliberal y el alineamiento al imperialismo de toda Latinoamérica. Las famosas relaciones carnales, como se decía entonces, ¿no? Sí, la moda de las metáforas sexuales como algo denigrante, pero efectivamente Argentina quedaba de rodillas frente al imperialismo. Toda la burguesía local y extranjera actuante en el país, por supuesto, en su salsa. Y a su vez muchas empresas, en especial las pequeñas y medianas, comenzaron a entrar en crisis ya que no podían competir con los productos importados, principalmente todo lo que venía de Asia, ¿no? China y Taiwán sobre todo. Exacto, o los tigres asiáticos, ¿no? Como se decía en la época. La otra cuestión del 1 a 1 fue el doble efecto para el salario. Por un lado, los sectores profesionales, los que sí pudieron mantener su empleo en blanco y demás, es decir, los sectores medios, vivieron en esos años de los 90 una especie de primavera en la que van a flashear un consumismo desenfrenado, viajar al exterior y todo eso que se puede hacer cuando se tiene un dólar barato. La clase media jugando a hacer lo que no es, ¿no? ¿Cuándo no? Bueno, y acá un recordatorio muy importante para todos los que escuchan: si no son dueños de ningún medio de producción y viven de un salario, lamento informarles que son de clase trabajadora. Salario más alto, más bajo, no importa, son laburantes, no lo olviden. ¿Vos decís que el que pedalea una bici no es un burgués? No, es un empleado de las empresas de aplicaciones. Puedes creer, tan explotado que encima se tiene que comprar su propia herramienta. Bueno, eso la clase media. Sí. Pero el grueso de la clase obrera y el pueblo en general vivía un proceso de empobrecimiento y precarización. Acá aparece una tercera política clave del menemismo, que fueron las leyes de flexibilización laboral. Frente a la desocupación creciente, suelen ganar posturas más conservadoras entre los laburantes, y la burocracia sindical fue totalmente cómplice del gobierno, dejando pasar estas leyes. Y bueno, frente a esta situación de debilidad, se aceptan peores condiciones, perder derechos en pos de mantener el puesto de trabajo. Y recordemos que en aquel momento se hablaba de flexibilización laboral para referirse a, por ejemplo, la reducción de los aportes patronales, la negociación en forma descentralizada de los convenios colectivos de trabajo, o sea que debilita a los laburantes, al aumento del periodo de prueba a 6 meses, entre otras cosas, ¿no? Hermoso todo. Tremendo, pero bueno, resumiendo entonces, el menemismo es el régimen que consolida aquellas políticas liberales inauguradas por la dictadura, como dijo Mile hace un ratito, es la consolidación de la precarización laboral, la consolidación de toda una porción de la población que va a engrosar los números de pobreza. Para el fin del segundo mandato de Menem andaba más o menos por el 20% de la población. Sí, y un detalle en eso que decís, un poco pensando en paralelismo con la situación que vivimos hoy, parece que no alcanza toda la política espantosa del gobierno neofascista actual, porque igual les va bien, o más o menos bien en las elecciones. Bueno, también en el menemismo, pese a todo lo que estamos diciendo, en el 95 logra la reelección. Entonces a veces los resultados electorales dicen menos de lo que parece sobre el proceso histórico y la lucha de clases. El viejo y querido yo no lo voté, ¿no? En el 95 bueno, nadie lo había votado, pero ganó arrasando. Sí. Lo mismo que dicen hoy, ¿eh? Sí. Retomemos entonces la dinámica de lucha y resistencia que comenzaba a gestarse con los despidos y la miseria creciente. Eso, vamos a lo que realmente importa. Sí, bueno, hay que decir que indudablemente el actor social que surge con fuerza durante este periodo, como ya mencionamos, es el movimiento de desocupades, que pasaría a la historia como movimiento piquetero. Centralmente son sectores de la clase obrera, para decirlo bien en términos marxistas, que no logran vender su fuerza de trabajo en el mercado. Entonces, al no contar con un lugar de trabajo, su reclamo, su ámbito de movilización y organización pasa a ser el barrio, el territorio que se habita cotidianamente. Exacto. El movimiento piquetero entonces irá creciendo vinculado fuertemente al territorio, en un principio en reclamo de trabajo, pero rápidamente a toda la problemática de la vivienda, de lo territorial. La falta de acceso al agua potable, el asfalto, cloacas, el tendido de gas natural, un sinnúmero de reclamos que todavía seguimos teniendo en numerosos barrios populares. Pero como dijimos también en este proceso, va creciendo
crecer fuerte en los barrios populares la miseria y el hambre. Va a haber un reclamo central que es el alimento, la comida. Entonces van a crecer por todos lados los comedores populares, merenderos, lugares comunitarios donde se van a dar una copa de leche para los pibes. La reivindicación muchas veces va a ser entonces a los municipios y a la provincia por mercadería para abastecer esa enorme demanda por algo tan básico que es poder morfar. Claro, estos reclamos ocuparon el espacio público, la ruta, los accesos a los cordones urbanos, que es donde viven los sectores más pobres, por lo que este movimiento nace muy curtido en la ocupación de la calle y por lo tanto muy curtido también en el enfrentamiento con las fuerzas represivas. O sea que tampoco es nuevo este discurso antipiquete de Bullrich y tanto derechista que anda dando vueltas, ya es de los 90, ¿no? Ese discurso andaba dando vueltas para señalar y perseguir y estigmatizar a los sectores más pobres que comenzaban a reclamar. Por otro lado, y en relación a esto que decís, Mile, es el movimiento de Desocupades el que va a poner la mayor cantidad de muertos en todas las represiones de este periodo, ¿no es cierto? Víctor Choque en Tierra del Fuego, Aníbal Verón, Oscar Barrios o Carlos Santillán en Salta, Teresa Rodríguez en Neuquén, Mauro Ojeda o Francisco Escobar en Corrientes, entre muchos otros. Pero bueno, recapitulando entonces, mencionamos ya la lucha contra los despidos, las luchas piqueteras, y hay otras dos que hay que destacar, me parece a mí. Sí, bueno, también muy actual, la lucha de les jubilades. Las concentraciones de jubilades de todos los miércoles, incluso también con sus cortes de calle, se van a convertir en un clásico, en un ejemplo de lucha y dignidad, reclamando lo mismo que hoy, el salario que les corresponde luego de toda una vida de trabajo. Es muy duro, lo sigue siendo, escuchar en los noticieros los testimonios de jubiladas y jubilados, ex obreros y obreras de todos los rubros llorando por no poder comprar remedios o tener que elegir el comer o pagar una medicación. Mientras tanto, el gobierno de Menem impulsa la privatización de las jubilaciones con el régimen de las AFJP, que en el fondo eran empresas financieras que al fin y al cabo lo que hacían era timbiar con los aportes que iban haciendo los laburantes en blanco. Sí, una estafa total, ¿no es cierto? Claramente. Sí. Por eso duró lo que duró. Pero en ese momento había calado el discurso antiestado, claro, que el Estado gestionaba mal, y mucha gente cayó en esa. En ese movimiento de jubilades se va a destacar la gran Norma Pla, una de las heroínas que tiene nuestro pueblo, nuestra clase, menos reconocida por la historia de lo que merece. Norma Pla va a ser una de las que empuja y organiza esas acciones de los miércoles y otras tantas, como la de hacer choripañadas en la puerta de la casa de los políticos, enfrentar a la policía, hacer huelgas de hambre, acampar en los tribunales, ocupar oficinas estatales y plantarse con cantidad de periodistas en la tele que, no es nada raro, como hoy, eran totalmente chupamedias del gobierno. Mal. La chicañaban, le hacían preguntas tendenciosas, la interrumpían, pero la mina se recontraplantaba. Yo no sé en qué momento algunas ideas dejan de pasar de moda, ¿no es cierto? Imagínense a 50, 100, 150 viejos en la puerta de un político, el que ustedes quieran, hoy, ¿no? Ideas, cosas que están ahí. Bueno, hace poquito, allá por Tigre, hicimos una olla popular en la puerta del country, donde vive el ministro de Economía Caputo. Hermoso. Lindo. Bueno, es cositas. un poco recuperar nuestras tradiciones. Sí, sí, sí. Y importantísima la lucha de los jubilades, ¿no? Y Norma Pla, que dejó frases que hoy vuelven a aparecer y que las podemos ver en remeras, en grafitis callejeros. No vamos a aflojar, los abuelos tienen que comer. ¿Lo van a comer en este lugar? En este lugar van a comer los abuelos. Ojalá que hubiera millones de locas como es Norma Pla. Yo estoy en mi sano juicio y sé lo que hago. Quiero otra vez, les repito la palabra justicia. Justicia. Que ningún diputado, ningún concejal, ni el presidente de la nación, ni Caballo conocen la palabra justicia. ¡Vení! ¡No te quedes sentado! Porque lo hacemos por vos, porque si cobro yo, cobras vos también. Esta es la juventud divina que es la que nos viene a ayudar a nosotros. Hay que trabajar. Estos son nuestros hijos, el que no los dejan trabajar. Gracias que nos acompañan los trabajadores y los partidos políticos. Hace rato tenían que hacer esto. Qué grande Norma Pla. Son esas figuras que uno puede tener diferencias políticas, Las pero tenemos, de hecho. Las tenemos, pero que indudablemente le plantaron cara al poder, lo enfrentaron y siempre se ubicaron del lado de les oprimides. Todo nuestro reconocimiento y reivindicación de la compañera. La otra lucha importante, emblemática por su duración, por haberse instalado en agenda, fue la gran lucha docente de la Carpa Blanca, ¿no? Ay, qué difícil resumir la experiencia de la lucha docente. Este colectivo de trabajadoras y trabajadores es un
un colectivo muy importante en nuestro país. Ya en el año 88 se produce la gran huelga docente nacional, conocida como el maestrazo, que es una lucha de toda la docencia del país que dura 42 días de huelga. Es una lucha salarial contra la pérdida del poder adquisitivo de toda la década. El sistema educativo en ese momento todavía era nacional y por lo tanto la fuerza de la docencia se podía expresar en un reclamo único contra el gobierno mediante la huelga nacional. Por eso, entre otras cosas, el menemismo va a provincializar los sistemas educativos y de salud. Es decir, los va a transferir a las provincias porque con eso buscan debilitar y atomizar la fuerza de la docencia. Además de reducir, obviamente, el presupuesto del Estado Nacional, en la clave de eliminar el déficit fiscal para poder pagar la deuda externa. Claro, hoy el sistema educativo es provincial. Cada provincia tiene sus salarios, sus estatutos, sus regulaciones. Sí, y digamos que las reformas que vinieron luego a la Ley de Educación Federal nunca tocaron ese pequeño punto, ¿no? No. Aunque la reivindique la CETERA. Sí. Pero bueno, la lucha contra la ley federal también fue muy importante, con movilizaciones masivas de docentes y estudiantes. Finalmente, en el 97 se va a instalar la Carpa Blanca, que fue un símbolo de la resistencia a las políticas menemistas, pero que también significó un retroceso tremendo en términos de la forma de lucha, porque el maestrazo del 88 tenía la potencia de la huelga, de la movilización colectiva, y acá vamos a asistir a la lucha basada en el ayuno, en el martirio, en la carpa como espacio de denuncia. Finalmente la Carpa Blanca se va a levantar en una maniobra un poco extraña cuando asume de la Rúa a cambio del famoso incentivo docente que Milei acaba de robarnos cuando asumió. Es interesante remarcar cómo van confluyendo y acumulándose todas esas experiencias en donde se repite la movilización, el piquete, la olla popular, el acampe y la gimnasia asamblearia, que se necesita para ir gestando todas esas medidas de lucha. Bueno, algunas más asamblearias, más de abajo, y muchas otras decididas entre cuatro paredes y con cuatro cabezones, como bien sabe hacer la burocracia sindical, por ejemplo, que para que la cosa no se le vaya de las manos, lo hace así, sin discutir mucho con nadie, sin implicar al sujeto que realmente está protagonizando el reclamo. A lo sumo junta a la gente para informar, pero nunca para debatir realmente. Pero aún en estos casos, en esta dinámica que va a ir en alza, sobre todo en estos últimos años del menemismo y de la década, es que se expresa una presión genuina desde las bases. Bien, así llegamos al año 1999 con un gobierno menemista muy desgastado, totalmente desprestigiado por cantidad de casos de corrupción, la justicia totalmente descompuesta con los atentados a la Embajada de Israel en el 92 y a la AMIA en el 94, después el asesinato del fotoperiodista José Luis Cabezas en el verano del 97 y todo el escándalo con el empresario Chabrán, que era uno de los principales sospechosos y tenía vía libre en la Rosada, o sea, el tipo entraba a la Rosada después de tranca, ¿no? Era una en cosa. Su casa. Sí, incluso el femicidio de María Soledad Morales, que fue más atrás, que fue en el 90, pero las movilizaciones en Catamarca durante los años posteriores también dan cuenta, ¿no? Como todo un régimen que está en descomposición. Perdón, no nos olvidemos del santiagueñazo. Muy importante. De 1993. Una pueblada que va directamente contra las instituciones y particularmente contra las casas de los políticos. Una especie de que se vayan todos en perspectiva, digamos, ¿no? Gestionándose. En construcción. La casa de los políticos. O sea, atención con esto, me parece que hay que... No nos olvidemos. No. Es importante. Sí. Bueno, la podredumbre, la falta de representación, la pérdida de legitimidad de todos los partidos burgueses y la verdadera casta política se iba haciendo muy grande. Todas estas situaciones que mencionaba Facu, aunque no refieren directamente a la lucha de clases, son como gotas que van llenando el vaso en la paciencia del pueblo. Un poco en este aspecto encontramos el origen del verdadero significado del que se vayan todos, ¿no? Es decir, la crisis de representación política es un obstáculo enorme en la democracia burguesa a tal punto que explota ese diciembre del 2001. Claro, ahí se juega una parte de la conciencia de la clase trabajadora y del pueblo. Pero decíamos, estamos en el 99. Hay elecciones y va a ganar un frente de partidos políticos con el radical Fernando Chupete de la Rúa a la cabeza. Dicen que soy aburrido. Aburrido. La alianza, ese rejunte, una bolsa de gatos, diría acá mi amigo Aldo, que casi diríamos que lo único que tenían en común era querer que se vaya Menem y agarrar la manija. Y digo rejunte porque habían algunos progres, algunos de tradición peronista que habían armado el Frepaso, otros radicales de la USR. ¿Se acuerdan quiénes formaron parte del gobierno de la alianza? A ver. López Murphy, que hasta hace poco era un economista elogiado por Milei, Sí. Rodríguez Larreta, el ex gobernador de Córdoba. ¿Es humano? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que es extraterrestre. Sí. Después estaba el ex gobernador de Córdoba, de la Sota. Massa también ya andaba dando vueltas por ahí, increíble. Qué lindo. Como diputado nacional andaba. Perdón, ¿Massa todavía estaba con la UCD en este momento? No recuerdo exactamente. No recuerdo. Pero ahí estaba en la alianza. Sí, sí. O sea, ya Él estaba. Él estaba, sí. Bueno, Storani, que hoy es dirigente de peso en la UCR del sector más gorila. Y otra que está siempre. No. Figurita repetida. Ella, la que metía bombas en jardines de infantes. El monumento al panqueque, la casta entre la casta. Ella misma, Pato Bullrich, ¿no? Que también fue funcionaria de la alianza como secretaria de Seguridad Social, ¿no?
que dependía del Ministerio de Trabajo. En junio del 2001 se fue, sin antes haberle pegado un buen recorte a las jubilaciones y a les estatales. Nah, es increíble, ya les va a caber a eso, la justicia popular. ¿Qué? No, nada, sigamos, metámosle porque se hace largo el asunto. Bueno, dale, seguimos. Gana la Alianza entonces con Chupete de la Rúa y Chacho Álvarez como vice, con todo un discurso anticorrupción para alejarse del menemismo. Pero, al poco tiempo nomás, salta el escándalo de la ley Banelco, dejando muy en claro que la crisis de representación y la descomposición del régimen político iba a alcanzar al nuevo gobierno también. Sí, la acusación de que hubo senadores que cobraron coimas para votar a favor de la reforma laboral. Esos senadores eran casi todos de la Alianza. Sí, y del PJ. Y no digamos solo acusación. Está más que comprobado. Sí. Exacto. Y además notemos que se trata de una nueva reforma laboral que empuja más abajo los derechos de los trabajadores. Para esos que hoy dicen hay que hacer una nueva reforma laboral, la vienen haciendo desde los 90 y claramente no han servido para aumentar el nivel de empleo. Así es. Bueno, este escándalo hizo que Chacho Álvarez, el vice, renuncie y esto debilitó muy fuerte al gobierno de la Alianza. Y sí, no hay que olvidarse lo que dijimos hace un rato. La pobreza y la miseria estaban haciendo estragos en todo el país. Era la época en la que la tele, cada 2x3 aparecían esas notas tipo de investigación, con casos de niñeces con desnutrición dramáticas, la verdad, muy duras de ver, y cientos de personas revolviendo basurales, las filas enormes en las ollas populares y la desocupación que seguía aumentando y aumentando y aumentando. Sí, yo era chico en ese momento y me acuerdo. O sea, esas imágenes a mí se me quedaron en el noticiero, la tele y los pibitos, era tremendo. Pero bueno, es importante entender que el gobierno de la Alianza entonces es un gobierno de crisis total. Nunca van a lograr resolver el problema económico, el 1 a 1 se hacía cada vez más difícil de sostener, aparecía nuevamente la promesa de un acuerdo con el FMI para apagar el incendio y se sabía que eso era simplemente patear el problema para más adelante. Un gobierno de crisis, y quiero hacer un pequeño paréntesis, y un gobierno asesino desde el principio porque ni bien asumió, se carga a los compañeros piqueteros en el puente de Corrientes. Pero decíamos, un gobierno de crisis de punta a punta. Entonces a De la Rúa se le va a ocurrir la genial idea de convocar a Cavallo como superministro para que resuelva cómo salir de la convertibilidad, es decir, una hipótesis de devaluar sin que la corrida cambiaria se lo lleve puesto, generando otra vez... Como en el 89. Claro. Exacto, una hiperinflación, tal cual. La hiper era el gran fantasma de un gobierno, más siendo un gobierno radicheta, entonces tenían que evitarlo a toda costa, porque ahí sabían que si no, se terminaba como Alfonsín. Sí, parte de los requerimientos que ya desde algunos años venía presionando el FMI para seguir desembolsando préstamos era la recordada reforma de la Ley de Educación Superior. Volvamos un toque para esto de las luchas, porque me parece que amerita. Sobre este tema hagamos una especie de nota al pie. Sí, porque es algo que todo militante estudiantil debe conocer. Totalmente. Ya que ese debate generó las grandes luchas estudiantiles durante el gobierno de Menem y de la Rúa. ¿Qué buscaban con esta reforma? Básicamente querían cambiar todas las carreras universitarias de grado, bajando el nivel de contenido y la calidad, para que después ese contenido se complemente con estudios de posgrado que eran pagos, o sea, los tenías que pagar a esos. Ahí es cuando aparece la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. La famosa CONEAU. Con los carteles que habríamos pintado. Por favor. Bueno, y que se encarga a uno y de revisar los títulos de grado y de reformarlos si lo ven necesario. Era un organismo directamente a pedido del FMI, porque como privatizar directamente las universidades en Argentina se les hizo realmente difícil, las patronales, los gobiernos y el imperialismo buscaban otras formas más sutiles, pero con el mismo objetivo que era el de privatizar. Tal cual. Todas esas luchas contra la Ley de Educación Superior primero, después contra el intento del ministro de Economía de la Alianza, López Murphy, de arancelar la UBA, en fin, todas enormes luchas que también se sumaban a la dinámica del conflicto social que veníamos mencionando. Sí, fíjense esto de hacer paralelismos o hacer relaciones pasado-presente, como tanto la lucha universitaria como la de jubilades fueron en aquel momento y siguen siendo algo muy sensible en nuestro país. Como fibras que cuando se tocan es como que tocas un nervio muy sensible, un límite. Totalmente. ¿No? Hoy eso también está en tensión, en disputa. El gobierno neofascista de Milei está jugando a quebrar esas dos barreras o diques que históricamente han generado rechazo y grandes conflictos en Argentina. Algo así como decir, hace cualquier cosa menos pegarle a les viejes ni privatizar la universidad. Totalmente. Sí. Claro, como todo derecho adquirido, como cualquier conquista histórica, cuando los patrones y sus gobiernos las quieren tirar para atrás, hay lucha. Y sí. Casi que es una ley histórica. No porque esto se vaya a cumplir como la ley de gravedad, pero sí es importante decir, sobre todo hoy, que muchas personas, y hay sectores políticos que hacen de esto una bandera y una política, hay resignación, hay desmoralización, que parece que no se puede hacer nada, sobre
lo que nos tenemos que parar es que existe en la conciencia colectiva un acumulado histórico de experiencias, de luchas, hasta de cuestiones muy prácticas que reaparecen en esos momentos. Sin ir más lejos, no es casual que hoy también se siga estigmatizando a los piqueteros, se siga reclamando con cacerolazos, que haya habido cierto resurgir de las asambleas barriales. A eso justamente vamos, tal cual. Ah, mira vos, te di el pie para lo que vas a decir ahora. Che, casi como si estuviera con una vez. Sí, bueno, parece que estamos muy sincronizados. Bueno, ¿qué va a ser? Es que los comunistas compartimos todo, los medios de producción, las ideas, los centros para que otros hablen, es así. Así parece, che, bueno. Decía justamente, esas son expresiones de lucha contra el menemismo primero, pero con fuerza durante el gobierno de la Alianza. Van a comenzar los cacerolazos y poco a poco las asambleas populares. Ya llegamos al 2001. Sí, ahí es el momento que se precipita la crisis final del gobierno de la Rúa, porque la convertibilidad, el 1 a 1, está crujiendo, no hay dólares para sostenerlo. Entonces Cavallo propone, para que no haya una corrida, el corralito, después el corralón. Básicamente se trataba de que la gente que por ahí todavía tenía un mango o un ahorro en dólares no los pudiera sacar con un límite de 2.50. También se va a imponer sobre ciertos salarios ese límite, digamos, es básicamente robarle la guita a la gente. Directamente. Sí, ¿no? Cómo no embroncarse. Estaba todo cada vez peor, la gente en la miseria, sin laburo, cada vez más pobreza y encima con el corralito hacen enojar a quienes todavía tenían algún mango. Exacto, y si uno lo mira como lo acaba de decir Mile, esto pareciera hacerlo menos grave en realidad. Pero a veces la lucha de clases funciona así, pegando saltos por las cuestiones menos pensadas. Tal cual, aunque en este caso no es tan sorprendente que una medida así haya generado tanta bronca. En Argentina la clase media, es decir, sectores de la clase obrera con mejores salarios, trabajo estable, algunas profesiones liberales, algunos comerciantes e incluso empresarios pyme. Bueno, podríamos decir una capa minoritaria pero importante de la clase obrera y lo que muchos autores, incluso el propio Marx, ha llamado la pequeña burguesía, como para separar. Sí, como un conjunto de sectores, bueno, empalman en lo que Argentina y en otros países se conoce comúnmente como clase media. Ese sector, por distintos motivos, en Argentina era importante, es importante, podríamos decir, aunque hoy por hoy sigue siéndolo, pero está en un proceso de achicamiento, porque muchos están cayendo en la pobreza. Aunque sigan flasheando que son de clase media, el salario y la canasta básica les dice otra cosa, pero bueno. En fin, este sector que todavía tenía algún mango ahorrado, con el corralito va a empezar a salir a la calle, a reclamar en los bancos que les devuelvan todos los ahorros, van a comenzar los cacerolazos masivos y sobre todo en las grandes ciudades, las asambleas barriales. Con este panorama se llega a diciembre del 2001 ya palpitando el fin de año, las fiestas, ¿no? Y el grueso de la población pasándola realmente mal, con la perspectiva que da el tiempo y por este repaso que estamos haciendo, parece que era cantado lo que iba a pasar después, aunque en ese momento no. Sí, la verdad que sí. El 13 de diciembre, las dos CGT y la CTA llaman a un paro general. Comienzan los saqueos, tomas de edificios públicos, más cortes de ruta y empiezan algunos enfrentamientos con la policía ya más picantes. Piquete y cacerola, la lucha es una sola, se empezaba a cantar en las manifestaciones autoconvocadas que copaban la plaza de los dos congresos en ese diciembre. La economía quedó completamente devastada porque el desembolso del FMI no llegaba y no había cómo sostener el 1 a 1. Ante la creciente movilización, con saqueos en todo el país, De la Rúa decreta el estado de sitio el 19 de diciembre y ahí lo que venía acumulándose se convierte en un grito callejero. Y comienza la movilización y concentración en Congreso con la consigna de que Cavallo tenía que renunciar, que el estado de sitio se lo metan en el culo y que se vayan todos. Y ahí le sentenciamos su suerte. Chau. El cacerolazo contra todas las políticas de Cavallo y de la Rúa, más los piquetes y los saqueos. Bueno, nada, una situación de muchísima tensión. Sí. Hacen que ese día sea enorme, masiva y espontánea la salida de la gente a la calle. En muchísimos puntos del país, en miles de esquinas, las masas van a salir. En la ciudad de Buenos Aires, espontáneamente se empieza a marchar hacia la plaza de Congreso. Como bien decías, Mile, ahí se copan las escaleras del Congreso. No estaban enrejadas todavía en ese momento. Entonces la gente estaba ahí, estaban ahí, ¿no? En algún momento estuvieron sin reja, increíble, pero no sabía. Después vino el miedo, parece. Bueno, nada, se copan las escaleras del Congreso y la gente sigue llegando y llegando sin parar. Decenas de miles, cientos de miles de personas cantando contra el gobierno, contra Cavallo, contra las políticas de hambre, gente joven, gente grande, jubilada, gente que recién salía de las oficinas y que se quedaban en la plaza. Nada, una demostración muy fuerte de hartazgo, es decir, de un decir hasta acá. Ahí sí, y no como quiere chamullar hoy Milei, ahí sí sonó fuerte el que se vayan todos, haciendo retumbar los sillones del Congreso, de la Rosada y de todos los ministerios. Las fabulosas jornadas del 19 y 20, ¿no? Fabulosas por ver al pueblo empoderado generando la presión suficiente como para que finalmente el presidente anuncie esa misma noche del 19 que Cavallo renunciaba. La gente se quedó y ahí nomás largaron la tremenda represión en la plaza. Sí.
que duró hasta altas horas de la noche y en donde vamos a empezar a tener nuestros primeros muertos. Pero el 20 la gente resistió y volvió, aunque desde más temprano. Ya al mediodía comenzaba a juntarse gente, esta vez en Plaza de Mayo. Todavía se me pone la piel de gallina recordando ese momento. Sí, Tremendo. miles y miles de personas eran, llegando sin parar. Ahí, al mediodía, tuvieron lugar las emblemáticas imágenes en vivo de la policía montada, pegándole rebencazos a las madres de Plaza de Mayo, que por supuesto se hicieron presentes. La represión del 20 de diciembre fue tremenda. Hubo balas de plomo, muchísimas personas heridas. Esa represión de la Rúa asesinó a 39 personas. Hay que decirlo, era un planteo contra el régimen, contra las políticas de gobierno y del imperialismo. Comenzaba una rebelión popular contra el neoliberalismo. Políticas económicas que comenzaron a implementar los milicos, pero que los 10 años de Menem se desarrollaron en toda la línea y que la alianza intentó continuar. Le explotó a la Rúa, sí, pero con toda esta carga histórica y social detrás. La clase y el pueblo diciendo no a los planes de los explotadores. Sí, ahí quizás podríamos tratar de precisar un poco. Dale. Nosotros a esto le diríamos que en Argentina se abrió una situación prerevolucionaria. Es decir, como diría Lenin, cuando los de arriba se les hace difícil mantener la gobernabilidad y los de abajo ya no quieren mantenerse en la situación de miseria en la que están, ¿no? Es el inicio de una crisis que podríamos decir prerevolucionaria. Claro, y una situación social súper grave, ¿no? Súper aguda. Sí, muy importante dejar claro eso, para entender qué situación de lucha de clases estaba viviendo. Sí, totalmente. Y también hay que decir que había una debilidad por parte de la clase obrera y el pueblo, la ausencia de un programa para que gobiernen los trabajadores. No había una perspectiva en las masas para tomar el poder, es decir, no solo para echar a patadas del gobierno de la Rúa, Caballo y a toda la runfla que tenía alrededor, sino para hacerse cargo directamente de todo el gobierno, de gobernar, de ordenar la sociedad bajo otras bases. Exactamente. Esa es la otra parte de la situación. Finalmente, de la Rúa va a renunciar en la tarde del 20 de diciembre y ahí arranca el desfile de los 5 presidentes. La movilización continúa, pero uno de los objetivos, que era que se vaya el gobierno de la Alianza, ya se había cumplido. Sí. Me interesa aclarar sobre todo esto que decís, Facu, que haya sido una situación prerevolucionaria no implica garantía de triunfo. No, para nada, claro. Ni siquiera de que se abra una situación revolucionaria, ni mucho menos que venga el socialismo necesariamente, sino que pudo haber sido una oportunidad muy importante para avanzar en ese sentido. Diciembre del 2001 fue una puerta, una posibilidad, pero dependiendo con qué herramientas contemos, están los límites que tiene la lucha. Claramente no estábamos como en los 70s. Ya dije, vayan al episodio 4. Totalmente. Pero bueno, ¿qué experiencias se abrieron paso que podamos pensar como un acumulado, como un saldo positivo en favor de los trabajadores? A ver. Bueno, los centenares de asambleas populares que surgieron por todos lados, vecinos, trabajadores, estudiantes, jubilados, discutiendo política, cómo continuar la lucha, organizando movidas culturales, ollas populares, cantidad de cosas en perspectiva de mostrar un enorme descontento con ese estado de cosas. Por otro lado, las fábricas recuperadas. Con la crisis, los patrones se borraban y los laburantes quedaban en la calle. Directamente, sí. No, y tremendas movidas esas, ¿no? Sí. La de las fábricas recuperadas. Los laburantes discutían qué hacer y resolvían ocupar la fábrica y ponerla a producir sin patrones. Ocupar y producir. Lo que los trabajadores hacemos todos los días en todas partes del mundo. Pero ahora haciéndonos cargos de todos los aspectos del proceso de producción y discutiendo qué hacer con las ganancias que ahora eran de todos. Enorme desafío el de organizar la producción bajo otras lógicas, más teniendo en cuenta los niveles de conciencia de clase y de la correlación de fuerzas a escala más global. Y bueno, hay cantidad de experiencias. Tal vez la más emblemática sea la ceramista Sanón en Neuquén. Tremenda experiencia. Sí. Bueno, y hoy esa fábrica está rebautizada Fasimpat, que sería algo así como fábrica sin patrón. Uh-huh. Por otro lado, el resurgimiento de la izquierda en el movimiento estudiantil, en cantidad de centros de estudiantes, dentro de los cuales están muchos de la UBA y otras universidades nacionales. Se recupera la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA. La famosa fuga piquetera. Arranca en ese momento, cuando se la arrancamos a la Franja Morada, a los radicales, y se van a dar grandes luchas en esos años post-2001, incluso durante los años del gobierno kirchnerista. Y no olvidarse, quizás lo más importante de todo esto, la cantidad de nuevos activistas clasistas en gran cantidad de fábricas en todo el país. Muy importante, sí. Con la recuperación económica y la estabilización política de los años posteriores, después de salir de la convertibilidad, con una fuerza de trabajo que se había abaratado escandalosamente, obviamente, el empleo fue teniendo de a poco una fuerte recuperación. Entonces es una experiencia muy importante en distintas ramas de la producción, como la alimentación, el neumático, el transporte, en estatales, no sé si me olvido, que en docente, sí, bancario, metalúrgicos, gráficos. Sí. Nada, son experiencias de organización de base en el lugar de trabajo. Camadas y camadas de activistas, hijes de esa rebelión del 2001, que muchos conocieron en esos años lo que era una asamblea, un piquete, una olla popular,
cómo organizar una columna para movilizar, cómo pararse de manos con la yuta. Bueno, todo eso se expresó, como no ocurría desde hacía muchísimos años, en una lucha clasista y de base dentro del propio movimiento obrero. Y me gustaría puntualizar en eso, porque me parece que hay que aclarar o explicar un poco cómo fue esa salida de la crisis, ¿no? Sí, totalmente, me parece que me fui un poco arrebatado. Dale, a ver. Bueno, el 1 de enero de 2002 va a asumir Duhalde. El cabezón. Sí, lo resumimos acá porque sería para otro episodio cómo fue la salida de la crisis. Pero podemos decir que la crisis que se le abre al gobierno de Duhalde con la masacre de junio de ese año, cuando la policía bonaerense mató a Maxi Costecchi y Darío Santillán, ¿se acuerdan? Sí, claro. En el puente de Pueyrredón, en una movilización piquetera. Bueno, eso acelera el llamado de elecciones. Claro. Lo que decíamos antes, la crisis de representación, el descrédito de la casta política, de las instituciones del régimen democrático, era muy grande. En esas elecciones de abril del 2003 se van a presentar 18 listas y adivinen quién ganó. ¿Uno que ya lo nombramos acá? Sí, efectivamente. Menem sacó el 24% de los votos y tuvo que ir a balotaje con Néstor Kirchner, que sacó el 22%. Igual nada, porcentaje bajísimo. Sí. ¿No? Claro, la atomización, todo el proceso de no ir a votar, ¿no? Tremendo. Y que, bueno, y ante la situación clara de que ahí Menem no tenía chances de ganar, va a renunciar al balotaje y así va a asumir Kirchner en mayo del 2003. A partir de ahí va a comenzar todo un proceso de restitución de la legitimidad de las instituciones de la democracia burguesa que, insistimos, era realmente baja. Y bueno, y se logra a partir de una política de otorgar derechos y concesiones al movimiento de lucha de aquellos años. En el medio, una devaluación del peso que se va a 3-1, pero con cantidad de gestos, sobre todo al movimiento de derechos humanos, como el retomar los juicios a los militares. Sí, otra cosa que el menemismo, a caballo de las leyes de obediencia debida y punto final del alfonsinismo, y luego los indultos, había frenado por completo. Claro. Y a lo que las madres, abuelas, hijes se habían enfrentado y habían combatido fuertemente. El nuevo gobierno se dio toda una política hacia los planes sociales, el reparto de mercadería al movimiento de trabajadores desocupados, al movimiento piquetero, como forma de ir ganando sus dirigencias. Para los sectores que no transaban se les cerró la canilla o directamente más palos. Pero la realidad era que fue tan aguda la crisis y la miseria que había en los barrios que se hizo difícil resistir y bueno, poco a poco gran parte del movimiento de desocupados y el movimiento piquetero se fue integrando al gobierno kirchnerista. Algo similar sucedió con el movimiento de cooperativas y fábricas recuperadas que mencionábamos hace un rato. Claro, bueno, ahí aparece lo que veníamos diciendo, los límites que tiene ir a la lucha, incluso a la rebelión, como fue lo que hicimos en 2001, cuando las herramientas políticas, organizativas, el programa con el que se lucha no cuentan con un horizonte de poder obrero ni de socializar los medios de producción. Exactamente. Por eso, les comunistas decimos que en perspectiva de que tarde o temprano, frente a una crisis actual, que también es muy profunda, con un capitalismo en crisis que nos arrastra cada día a peores condiciones de vida, es de esperar que surjan nuevas revueltas, como las de Chile, sin ir más lejos en 2019. Entonces es tarea fundamental construir partido, es decir, organización política, que realmente tenga la incidencia en la vida política y en la lucha de clases del país, que logre orientar la política en esa pelea cotidiana y en todos los planos, en todos los frentes, el sindical, el estudiantil, en el movimiento transfeminista, en los barrios, en la cultura, para aportar a construir una fuerza social con capacidad de disputar poder. De este modo, tener más chances de hacer triunfar esas posibles situaciones prerevolucionarias. Decimos un partido, un frente de partidos políticos revolucionarios. Ojo, no es un frente electoral, no una coordinación de espacios sindicales, no un plenario de delegados y agrupaciones combativas, todas cosas que pueden estar bien en distintos momentos de la lucha, pero acá estamos hablando de otra cosa. Una organización con un programa político, una propuesta de salida para el conjunto social, que tenga las necesidades de oprimides y explotades en el centro, que tenga al socialismo y al comunismo como objetivos. Hay algo hecho en este sentido en nuestro país, existen organizaciones de izquierda revolucionaria, pero todavía falta mucho. Este es uno de los mayores aprendizajes que nos dejó el 2001, al que más allá de todo, y por lo que estuvimos desarrollando en este episodio, por supuesto reivindicamos. Bueno, fue un capítulo largo el de hoy, eran muchas cosas, pero nos parecía importante para pensar qué similitudes y diferencias podemos encontrar con la situación actual, pensar qué desafíos tenemos y qué errores no tenemos que volver a cometer. Sí, y esperamos sus comentarios en todas las redes para seguir pensando y debatiendo. Sí, muy importante eso. Vamos a dejar acá por hoy. Aldo, Mile, muchas gracias, un gusto como siempre. Gran capítulo el de hoy, muchas cosas para seguir discutiendo, debatiendo, así que nada, seguimos la próxima. Salud, gente. Nos vemos. Gracias a les compas que están haciendo posible esta grabación, a Medo en los controles, a Antena Negra por prestarnos este maravilloso estudio, a Sole en la postproducción, a Santiago y Lucía por el diseño de toda nuestra gráfica, a Fiore y Lea en redes y difusión, y a ustedes por estar escuchando. Hasta la próxima, chau.
Ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto. Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Llegará el día en que te irás y yo también me iré contigo. Quizá me quede